Y bueno, antes que nada, recuerden seguirme en mis redes, aquí abajo se las voy a dejar para que pues apoyen todo esto. Y bueno, hoy vamos a hacer el pantalón de Bakugo, en su mayoría usé goma eva y cambié partes del diseño. Ustedes abajo pueden dejarme una pregunta y yo se las contestaré con gusto. Bueno, pues ahora empecemos con el tutorial, que quedó algo largo, pero aquí está. Pues me aventé este pequeño plano y vamos a empezar con la parte de arriba, que es el cinturón con la hebillita, y ya después nos vamos a ir a las granadas. Después nos vamos a ir a esta parte de aquí, que incluye también esto que quién sabe para qué es. Me imagino que aquí también pues guarda lo que es el sudor. Después nos vamos con las rodilleras y al último con las botas. Para las botas estoy reciclando, estoy haciendo trampa y estoy usando unas botas viejitas que tenía. Estas pues eran unas botas largas que ya había usado para varios cosplays, siempre las había pintado y pues ahora se van para el cosplay de Bakugo. Anteriormente ya les había pasado una manita, pero me falta pintarles nada más estos dos pedacitos que pues tengo aquí marcados que van a ir de ese color. Los he estado pintando con pinturas acrílicas, esta vez pues usé marca Polytech y pues ya las había usado hace octubre del año pasado, estamos hace varios meses y no se ha desquebrajado tanto. Ponle tú que sí, lo voy a intentar desquebrajar ahorita ya y no pasa mucho. No le pinté la suela, le pinté los botoncitos, me fui aprovechando la forma de la bota. Si no los tuviera, se los hubiera puesto de alguna manera. Y bueno, pues nada más lo que no me gusta es que está en color mate. Eso sí, le pasaría una lata de barniz brilloso a ver si no cae. Yo te recomiendo que, por ejemplo, aquí tengo una bota que uso normalmente, te vayas guiando por las líneas de la bota de la manera natural. Por ejemplo, yo me iría a pintar desde aquí y nada más esta parte de aquí para que se vea simétrico a la bota, que le hace que se salga un poco del modelo original, o igual si tú quieres pintarlo al modelo original, pues todo bien, le dejas esa separación. Por ejemplo, esta bota pues aquí estaba la separación, por aquí estaba cosida y por aquí también, que casualmente pues casi se parece a la bota de Bakugo. Nada más que yo creo que como esta vez voy a hacer el cosplay de nuevo, le voy a pasar una chinola negra para que queden muy negros. Otra vez la Polytech y barniz, a ver si con el barniz no pasa nada. Para los pantalones y pues no causarme problemas con la parte de coser, me conseguí unos jogger en mi ciudad que fueran negros. Lo que se supone con los joggers es que son guanguitos, ¿se da cuenta? Todo lo que viene siendo el muslo lo tienen muy grande y aparte se estiran. Y ya esta parte de abajo tiene el elástico y se hacen pequeños. Estos jogger pues no son exactamente algo parecido a lo que usaba Bakugo, pero sí dan el gatazo. Con el fieltro hice un cinto que se midiera pues claro a mi cintura y le puse estos dos brochecitos y así nada más se van a abotonar. Es de estos broches. Claro, todo esto está pintado del color más o menos que tienen previsto el traje para que se pueda ver, pues para que se pueda disimular, aunque también pensé en pintarlos de negro. Estos no van a pasar por donde pasa el cinto, tengo entendido yo, o al menos eso planeo hacer, porque pues aquí tengo el modelo y todo esto tiene que pasar por encima del pantalón. Nada más que espero así hacerlos de una manera apretada, ponerles velcro para que no se bajen de la cintura. Y para lo que viene siendo lo de los muslos, agarré también unos pedazos de tela verde vieja y de aquí me empecé a hacer la partecita de los muslos. Esta parte pues me la medí también conforme lo iba haciendo y de aquí se supone que cierra y tengo pensado que esto cierre por la parte de atrás. Y pues claro, a ver, todos estos están pegados con silicón. También tenía pensado en pegarles el latazo negro y este pedacito que une al cinto a los de los muslos nada más tiene hoyitos, nada más son hoyuelos. Y tengo pensado en también pegarlos todos pues con silicón y aquí ya lo tengo marcado para poderlo pegar y empezarle a poner los pedacitos de goma eva. Les voy a enseñar cómo se ve todo esto en el pantalón con las botas. Así se ve más o menos con estos pedacitos. No lo amarré a la cintura, nada más pues dejé un poquito de espacio. Este sí está jalando un chorro, así que creo que le voy a dar más espacio a los broches, o esto lo voy a hacer más para abajo.
Y como les digo, tengo planeado que estos broches queden en la parte de mero atrás. ¿Por qué? Porque sí voy a ocupar abrirlos para aquí meter esa bolsita de ahí, que se supone que no sé qué haga, esa que dice esto, que pues algo hace en el traje de Bakugo. Y ahora sí voy a pasar a hacer dos pedacitos con goma eva, y voy a ajustar un poquito más este pedazo que me quedó pues muy apretado porque al parecer no se ve bien o no amarré bien eso. Una última cosa que quiero destacar es que hay que darle espacio a estos pedacitos por si te quieres hacer para atrás o para enfrente o doblar la rodilla, porque pues esto tiene que tener espacio para que tú te puedas mover, para que te puedas hacer para atrás, no se vayan a romper o a falsear. Aquí está mi cinto y sus medidas y mi goma eva, es de 4 milímetros. Voy a hacerlas como de unos 5 centímetros y un poquito más grande que lo que viene siendo esta goma eva. Así que voy a medir mis 5 centímetros. Y bueno, como son de... todo esto mide 66 centímetros, a mí me gustaría que pues las separaciones fueran entre cada pedacito de 2 centímetros. Así que voy a marcar cada pedacito de 2 centímetros con una pluma porque sería más chiquito y por ahí le voy a pasar lo que es. ¿Cómo la ven? Así queda. Al principio se me hacía chiquito, pero creo que se va a ver bien, que se va a ver como demasiado detallado. Se supone que voy a hacerle como que un corte B aquí para que aquí entre la pintura negra y se vea como que todas las separaciones. Tenemos la línea. Ahora yo lo que voy a hacer es que, por ejemplo, tantito por afuera voy a hacer un corte como por unos 45 centímetros, digo 45 grados para adentro. Y así se supone que me tiene que salir como de una forma V. Esta forma, este es el pedacito que sale. Y pues washi, se supone que paso el cúter chuequito, le doy 2 pasadas, le doy la vuelta, paso el cúter otra vez, se supone que ahí ya me sale. Bueno, pues decidí que lo voy a hacer de 10 centímetros y 21.5, esta que es la mitad de la hoja blanca, y 10 centímetros. Aquí está mi cinto y pues pasaría a verse más o menos así de grueso. Y voy a hacer pues 2 pedazos de goma eva. Aquí está ya mi pedazo. Como ven, ya le marqué aquí el cuadrito los centímetros, el centímetro de margen. Voy a intentar darle una curvita y aquí le voy a meter mucho el cúter y ahorita le voy a pasar la pistola de calor para que se abra. Le fui poniendo un punto centímetro por centímetro, nada más le fui dando 1 centímetro a todos los lados. Y como quien dice, pues las uniones iban a estar así por arriba. Entonces yo lo que hice fue agarrar un aproximado de 3 casillas, 1, 2, 3. Esta pues se va a venir con la del principio. Así pues yo pongo esta de 3 con esta de 3. Ok, entonces dejo ir 1, 2, 3 y ahí va a ir la otra tacha. Y... ay, perdón, todo feo. Aquí va a ir. Entonces yo me voy a ir marcando todos los centímetros desde aquí, centímetro y la que seguía. Voy a ir marcando hasta hacer todo el cuadro. Le metí el cúter y así quedaron los detallitos. Y ya nada más le hice una curvita. Ustedes pueden no hacer la curvita sin problemas.
bueno, se tiene que alcanzar a ver por atrás. Aquí están los detalles de donde van a ir las granadas. Se me hace que quedó muy grande esta cosa. Y por enfrente pues aquí terminó. Y aquí pues van a ir más granadas. Se supone que estoy haciendo la medida de donde va a ir agarrado el cinto aquí. Y pues al principio así voy a hacer mi hebilla. Me decidí por este diseño. Voy a hacer la de 6 centímetros por 10 centímetros. Entre estos tres y estos tres voy a hacer un hoyito de 1.5 para que me quede como que una H. Y abajo de esta H voy a poner un foamy, literalmente un foamy. Esto va a ser goma eva. Y este de aquí lo voy a quitar como hice al principio con el cinto. Corté por los lados. Lo hice que quedara así como que un poquito para adentro. Y pues acabo de cortar esta que es de goma eva más chiquita. Le iba a meter la de foamy, pero pues por mientras le voy a calar con esta que es más pequeña. O más bien se la voy a meter más así. Así que quede más para adentrito. Y pues que ande así como que con una H. Y esto ya que quede pegado lo voy a recortar y lo voy a lijar para que quede también curvito. Aquí quedó ya mi hebilla. Ya le metí la curvita. Y pues esto está más chiquito que lo otro. Lo que voy a hacer ahora, o bueno más al rato, ya que llene mejor el cinto, es que aquí le voy a poner un elástico. Porque creo que no quiero que vaya amarrada o más bien pegada al cinto. Más bien quiero que sobresalga. Y voy a intentar poniéndole un elástico en la parte de atrás y terminando todo el cinto con estos. Bueno, ya tenemos el cinto, ahora nada más falta esta parte y la voy a hacer, creo que de 5 centímetros, estaba midiendo y pues 5 centímetros es hasta acá y es mucho, pero para acá también está bien, así que yo creo que más bien me voy a rifar unos 4 centímetros. Estas medían, quiero que se vean más chicas que estas se miden 5, ok, me voy a aventar estas en 4 centímetros, voy a hacer un chorro de líneas, voy a hacer un chorro, voy a hacer un chorro, los voy a hacer de 4 a ver si alcanzo a que sean de 4x4 para que se vean como cuadrados. Y este es mi problema, que esta se me hace muy gruesa, pero igual la corto si no. Lo malo es que ya lo tengo pegado aquí, pero igual no falta pues que le pueda hacer algo así, algo más grande. Y pues voy a cortar mis tiritas como estas, pero de 4x4. Aquí está ya, le hice esos cortes en B, ups, ahí se ve en las partes que me pasé. Y también le hice por los lados corte. Aquí tengo un chorro de cochinero. No me quedó muy perfecto. De hecho también lo había hecho con el cúter, pero no me había quedado muy bien. Y le pasé la pistola de calor para que pues se sellara todo esto que le lijé y no se viera tan feo. Y ya esto lo procedería a pegar a la parte verde. Tengo este lado y le puse aquí la parte cuadradita que va por dentro del muslo. Y en esta parte de afuera, pues primero voy a hacer los cuadritos que van aquí, estos grandotes. Ahora que me toca hacer los compartimientos de los lados, he sacado unas medidas que me gustaron, que son, son estas, que sería 3x3x3x3, sería 12 centímetros. Y de aquí creo que son unos 10 centímetros, ya no me acuerdo. Son aproximadamente 15 centímetros, estoy mal. Entre estos tres y estos tres hice como quien dice un cuadradito, digo, pues un ovalito donde van a ir pues unos detallitos. Y estos pues como son 12 entre cada 3, ahí decidí meterlos. Y pues voy a sacar 4 o 3 cuadritos de unicel, el cual lo voy a recubrir con foamy y goma eva. Nada, con 3 ya se me hace bastante bueno, así que voy a proceder a pegar estos 3 cuadritos de unicel. Y ya me quedó más o menos, es como una cantinflora casi casi. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a agarrar un poquito de goma eva y se la voy a poner arriba, pero esta goma eva primero les voy a poner unos detalles que me encontré en una de las referencias que estoy usando. Que es que quiero que en la parte de arriba tenga así, con 2 hoyitos y pues ese pedacito como ovalado. Como ven, los cortes quedaron pal pico, así que voy a usar mi siempre confiable, no es cierto, la odio, mi herramienta rotatoria.
Muy bien, nada más le voy a lijar por aquí dentro y por aquí estas esquinas que no me salieron muy bien. Y pues a ver si me sale y no muero. Se me va a ver todo el unicel. Voy a ponerle ahora sí que foamy bebé nada más a esta parte de abajo. Vamos a hacer lo mismo con este pedazo grande. Lo vamos a, pues le vamos a poner aquí, nada más que le vamos a incluir un poco más porque pues se nos fue unos milímetros. Y aquí tenemos la ventanita y vamos a proceder a pegársela. ¿Se acuerdan que tenemos estos pedacitos que están volando? Pues vamos a pasarle el cúter y vamos a hacer que también esté en la goma. De esta manera pues ya tendrá casi la misma medida. No me salió muy perfecto. Lo que voy a hacer ahorita es que lo voy a limar y pues creo que de todos modos no me va a afectar tanto. Tapé la parte de abajo con un simple foamy y ahora nada más voy a cubrir todo esto hasta estos pedacitos. Y, ay güey, les estoy poniendo elástico negro, aunque creo que pues se va a pintar. Más o menos me fui guiando de que por en medio y un cuadrito, como quien dice, le fui haciendo un cuadrito para aquí pegar dos pedazos de este elástico. Y claro, que fueran más gruesos que este pedacito. Voy a procurar. Así que nada más le estoy pegando, como quien dice, la línea de silicón. Y aquí estoy poniendo el elástico y me estoy esperando a que seque para darle la vuelta y pegar la puntita del otro lado. Vamos a hacer la granada de unicel con foamy moldeable. Así nada más le di la forma con unos pedazos que tenía ahí de unicel y unas bolitas que también tenía por ahí. Igual no se puede servir hacerlo sin las bolitas, pero aproveché que estaban ahí. Les corté tantito y fui haciendo un patrón de 8 lados y le fui poniendo las bolitas de que 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y ya después le saqué lo que vienen siendo las bolitas con un cúter para que estuviera la forma. Esto va a servir al momento de poner el foamy moldeable, que recuerden se moldea muy bien con agua en las manos, poderle hacer los hoyitos. En este pedacito les enseño cómo ya la forré toda con el foamy moldeable y se van a sentir los agujeritos esos y les puedes meter con el dedo y con la mano para que se haga más hondo y ya lo vas moldeando con agua, entre otras cosas. Parece, no sé qué parece, pero ya que seca en un día la puedes lijar los detalles y todo lo que quieras. Aquí me quedó un poco cuarteada, así que lo que hice fue ponerle un poquito de pegamento que ahorita se va a ver. Lo que vienen siendo esas partecitas redondas, pues me las aventé con una tapita que me encontré por ahí. Esas fueron las medidas que me gustaron y solamente le puse 2 y nada más las lijé para que fuera más uniforme con el Dremel. Si ustedes tienen lija, pues lija. Y también le pasé la pistola de calor porque primero lijan y después pasen pistola de calor, si no, no va a agarrar bien la pintura. Ahí está donde le puse a rellenar los detalles con pegamento blanco. Ya después que está pues la lijada y que le pasamos la pistola de calor, aprovechamos y le damos la forma de lo que viene siendo, como quien dice, la manopla de la granada. Tengo entendido eso es, no entiendo de granadas, pero espero que eso sea. Ya nada más queda pegarle estos pedacitos con silicón y eso fue todo lo que hice. Ya después lo que sigue serían las rodilleras y a lo último le ponemos primer para pintar. Ok, pues vamos por las rodilleras, que yo más o menos les di esta forma y para saber si me iban a quedar, pues lo que hice fue ponerme por encima de la rodilla la cosa esta y ahora lo voy a pasar a una goma eva más o menos gruesa. Esta es la de 4, no es la de 6 ni la de 8, pero yo digo que con esta está bien. Ya hice una prueba y esperemos quede bien. Ya nada más la voy a pasar con una pluma y la voy a recortar para empezarle a hacer todo el desgarre que van a ver. Sí, se va a batallar algo. Ya nuestra rodillera. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar una cruz por en medio para saber en dónde cortar.
Muy bien, tenemos más o menos esto y por aquí ya le voy a pasar el cúter y todo esto de preferencia que se corte en un ángulo de 45 para adentro. A lo que me refiero de un corte con un ángulo es que, por ejemplo, este corte esté apuntando para adentro para que al momento de pegar se pegue y quede más o menos así dobladito. Muy bien, yo siento que no me quedaron muy curvas las líneas, así que voy a darle con el Dremel. Tú puedes hacerle con otra vez el cúter, darles otra pasada o con una limita, da igual si tienes la herramienta que rota, La forma de nuestra rodillera se supone que la vamos a poder juntar y a gusto le vamos a poder pues pegar los 4 lados para que quede curvita. Lo único es que tiene 4 hoyitos, así que yo prefiero hacerlos de una vez. Los voy a marcar con un arito. No voy a usar medidas porque la verdad me está ganando la flojera. Pero si ustedes tienen medidas, mucho mejor. La verdad que es mucho mejor con medidas. No me hagan caso. Recuerden todo con medida. Ok, ven los hoyos, quedaron bien feos. Quedaron feos los hoyos, pero los vamos a lijar con el Dremel para que queden más bonitos. Los hoyitos ya están bien. Ahora se supone que lleva por afuera unos como detallitos y se los vamos a hacer también con el Dremel o pues herramienta rotatoria y lo vamos a hacer de ladito aprovechando lo que es el aparato. Ok, se supone que se va a meter por aquí, así que ahí vamos a hacer de ese detallito. Le voy a dar un poquito más de detalle y le voy a pasar la pistola de calor para que se selle mejor lo que viene siendo la raspada. Bueno, ya tenemos nuestra rodillera. Ahora nada más le quiero agregar unos detalles que van aquí, que son algo como pues esto quiero que se vea así de un lado y los voy a hacer con estos pedacitos. Pues esto es la medida, que es aproximadamente de largo son 4 centímetros y medio. Este pedazo es de 3 centímetros, en medio pues 5 centímetros y arriba pasadito los 7 centímetros. Nada más procedo a cortar en goma eva este pedacito que quiero que vaya pegado aquí y le voy a hacer 2 circulitos que voy a pegar acá. Miren, más o menos así quiero que me ande quedando. Aquí tenemos el pedacito de goma eva ya cortado y nomás pues le corto aquí en ángulo B para que salga como en los cintos. Ya ahora que se supone que son como bisagras, le voy a pegar estos más o menos por aquí. Le voy a pegar uno. No haya jiji. Ok. Me estoy quemando. Ahora que ya se supone que secó esta parte, lo que voy a hacer es pegarlo, pero ya que este es todo doblado, para que solito haga un doblez. Miren, aquí ya está pegado, así que le pongo tantita cinta, pegamento, dejo el dedo y así cuando lo doble para enfrente se va a empezar a doblar. Así ya queda dobladito y pues repito. Ya está sequito, así que ya lo último que queda es ver que esto quede así me gustaría que quede y desde ahí le voy a poner el silicón. Así que nada más empiezo con un pedacito. Supongamos que esto quiero que quede así, entonces pongo el pedazo de silicón, el pedazo de goma, supone que ahí se va a pegar. Y le aplico al resto de lo que quería.
Esto nada más lo voy a hacer así por mientras, pero ustedes péganle mucho, 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 mucho para que resista todo el tiempo que vayan a usar el cosplay. Y bueno, ya están listas nuestras rodilleras, nuestro cinto, las cositas que van a los lados, granadas y la hebilla. Todo esto es lo que está hecho con goma eva. Lo que sigue es ponerle una lata de Plastidip, o si ustedes no tienen pueden usar pegamento blanco. Lo que pasa es que vamos a recubrir toda la goma eva con unas 2 capas o 3 de Plastidip o pegamento blanco, porque pues el foamy o goma eva no absorbe, no agarra la pintura, la absorbe, así que estas capas, como quien dice, van a hacer un recubrimiento por encimita de un material, o bueno, un componente que sí agarre la pintura. Así que por eso es muy importante darles ese acabado con Plastidip o con goma eva, o con pegamento blanco, para poder empezar a pintar. Ya está todo barnizado. En su mayoría el cosplay de esta parte es color verde bosque. Voy a quitar solo las rodilleras, que van a ser plateadas. Todo esto lo voy a pintar con lata, y me compré una latita en Walmart. Esta es acuario y, como les digo, el color no es verde bosque, perdón, pero compré una color verde bosque, y pues aproveché que es un color sencillo de encontrar en cualquier parte, así que pues para que la mayoría de mi cosplay tenga el mismo tono. Voy a empezar a pintar todo y ahorita que esté vengo con ello. Esta rodillera, que es plateada, me la voy a aventar con pintura acrílica. No hay tanto lío, no hay tanto rollo, y le voy a aplicar de unas 2 a 3 capas de plateado. A ver. Y aquí tenemos todo prácticamente. Tiene una capa de color nada más. Aquí el cinto pues tiene lo naranja. Le pusimos un poquito de plateado a algunas partes de la armadura, y pues estamos esperando que se fijen las rodilleras. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que les vamos a dar un black wash, o sea, un bañado en acrílica negra con agua, para que se vea como que un sombreado. Más que nada el sombreado quiero que entre por aquí, y les voy a grabar una parte nada más del sombreado, y ustedes pues le pueden pegar sombreado a todo lo que quieran. Después del sombreado vamos a hacerles como si tuvieran despintado, y a retocar detallitos. Como ven, ya todo tiene un sombreado. Aquí le agregué pues por lo que vienen siendo todas las orillas. Perdón, no es el mejor pintado del mundo. Y aquí pues a los hoyitos, a todo lo que viene del cinto pues le sombreé por todos lados. Y estas cosas también, al igual que el cinto, pues también ya tiene su sombreado. Ahora lo que sigue es que a algunas cosas le voy a agregar como si tuviera golpes de batalla. Esto lo voy a repintar porque no me quedó muy bien, pero quería hacer la prueba de que le puse manchas negras y le puse plateadito. Y voy a ver si en algunas partes también le agrego café. Voy a hacer muy poco y nada más en las partes que vienen siendo color verde, porque siento que son como que las que fueran pintadas y se estuvieran despintando. Las que son color naranja realmente no les quiero meter fuera de negro. Voy a ver si puedo grabar un poquito, no le voy a meter mucho al cinto, y pues tal vez a las granadas también les meta lo que es café. Muy bien, entonces ya le metí detalles, a ver si alcanzamos a ver algunos. Aquí le metí algunos como pedacitos como de pinturita. Perdonen, aún no me salen tan bien. Y aquí también. Por ejemplo, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero también le metí un poco de café, un poquito de despintado. Creo que se puede alcanzar a ver un poco más en la granada, que pues la verdad que me quedó un poco mal. Así que intenté repararle con pinturita. Y ahora lo que queda es barnizar todo para que la pintura se quede ahí pegada. Una última para que las granadas se queden en el cinto. Agarré unos pequeños circulitos de alambre y los pegué en la parte de enfrente de cada lugar donde van a ir las granadas. Si van a usar 2, ahí mídanle para que en las 2. Yo nada más voy a usar una por el momento. Y después de pegar estos circulitos con silicón en esta aberturita de nuestro cinto, lo que sigue es hacer unos ganchos con alambre para las granadas. Estos ganchos con un alambre común y pues también con una cosa para cortar alambre y doblar alambre común, que no me acuerdo cómo se llama. Les hice ahí este ganchito, nada más para que se metiera entre en medio de las tapitas.
así y le puse una colita para que no tambaleara tanto. Entonces lo que pueden hacer es que también los van a reforzar con silicón caliente y ahí queda. Y ya nada más se van a colgar a lo que viene siendo el cinto. No sé si se vea, pero ahí las cuelgo. Sí, ahí se ven. Saluditos. Pues bueno, se supone que ahí está todo ensamblado. Pues se siente raro traerlo, pero pues porque traigo cosas extra. Pero creo que quedó decente. Las botas, pues como les digo, ya las tenía, nada más le agregué pedacitos. Las rodilleras fue mi parte más difícil y favorita porque siento que quedaron bien, nada más que un poco chuecas. Y por ahí se ve un tono azul, así que a pintar. Esto que no sé qué es, pues está bien, los pedacitos y el cinto. Nada más que siento que estas como que tambalean mucho y esta no tambalea tanto por el peso. Pero igual yo creo que la mayoría del tiempo me las iría a quitar porque chocan mucho con lo que vienen siendo los guantes. Y pues este es el pantalón de Bakugo. Esto es lo que he hecho y pues sigue la parte de arriba, así que quédate aquí a ver si hago la siguiente parte o así me quedo. Bye y gracias por ver el videito. Saludos, no sé dónde saludar. Saludos. Vamos a ver qué rollo con esto, ¿no? Y esto es esencial para que quede completado el cosplay de Bakugo. Nada más faltan las granadas, pero si no puedes, con esto ya la hiciste. Lo que voy a hacer es que estoy haciendo como que unos arneses que me voy a poner. Pues más o menos así tenía planeado de que esto fuera por atrás. Ahora sí, aquí tenemos nuestro patón, parece barrita de chocolate. Tiene esto lijado y le pasamos pues una pasadita de calor para que agarrara un poquito mejor lo que viene siendo el detalle. Y ahora pues vamos a pasar a pegarlo por aquí. ¿Ven que me sobró este pedazo? Pues lo voy a pasar por aquí abajo porque se supone que esto va por abajito. Pero pues no, más bien no lo voy a usar todo. Así que voy a ahorrarme este pedazo y lo voy a pegar directamente desde aquí. No le tengas miedo a modificar este tutorial, no lo estoy explicando muy bien, esa parte empezó cuadrada y terminó siendo redonda, pero tú ve haciendo tus padroncitos a ver cómo queda la cosa, porque... Aquí está ¿qué es esto? Nuestros tirantes y hay dos hoyitos que lleva el cosplay, que ahí está. Ahí quedaron los hoyitos. Ahora vamos a hacer esta parte de aquí. Que la neta, yo me había aventado algo muy complicado, pero creo que simplemente me voy a aventar una línea en lo que viene siendo el área del... Ya tenemos nuestras, pues, cosas estas. Así que ahora nada más le voy a medir 3 centímetros a cada lado. Ya tenemos esta cosa terminada, así que lo que sigue es que te la mides pues en el brazo. Yo en este caso me la medí y pues le voy a quitar este pedacito de aquí. Esto va a ser lo que me quedó a mí en el brazo. Pues nada más le voy a dar como que una cortadita más aquí. Para que quede más decente y
¿Qué es lo que le sigue? Es que la voy a unir en este caso, y por si acaso la voy a unir con un elástico. No vaya a ser que me quede un poquito más apretada, que me quede menos apretada, porque ya saben, todo puede cambiar. Puedo ponerme con los brazos un poquito más gruesos en eso, entonces no sé, puedo haber bajado la masa muscular, no se sabe. Yo nada más la quise pegar con velcro, elástico, perdón, a ver qué sucede. Y bueno, pues ya tengo aquí todo lo que voy a pintar de naranja de este cosplay. Le voy a pasar una capa de pegamento blanco y estoy utilizando pinturas acrílicas. ¿Qué onda? Pues volvimos después de cada 3 meses trabajo en esta cosa, pero bueno. Aquí tenemos la X, la espantosa X que va en nuestro pecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, no me quedó tan padre, pero vamos a hacer esto. Vamos a hacer un degradadito en cada una de las líneas que tiene pues la tachota, la espantosa X. ¿Cómo se los vamos a hacer? Pues podemos combinar acrílica con agua o directamente le ponemos la acrílica y le pasamos agua. Yo la neta y sinceramente sí hice un cochinero. Primero aquí voy a poner mi vasito con agua, le voy a poner tantita agua, la tapita, y aquí voy a andar poniendo mi acrílica. ¿Qué es lo que pasa? Que primero voy a hacer mi cagadero, supuestamente voy a hacer sombras. Aquí le voy a pasar las sombras. Este pincel está muy gordo, con permiso. Me voy a mudar a este que está más chiquito. Y aquí le voy poniendo las sombras. Este pincel está tieso, ¿qué pedo? A ver, con su permiso. Yo creo que este era mi pincel, pero como no lo limpié quedó tieso. Pero pues bueno, con este voy a andar trabajando. Pues le voy a andar pasando así. Así le voy a pasar por las orillitas. Pues tiene agüita, pero también tiene acrílica. Le voy a poner más y más. Y ahí más o menos le voy a estar dando un sombreadito. ¿Qué es lo que va a pasar aquí después de esto? Y también le voy a poner las orillitas. Nada más le voy a hacer así un pedacito, nada más como ejemplo. Y también aquí. Está bien tieso el pincel, no puede ser. Se supone que para este momento todavía no se seca. Así que no estamos en zona de riesgo. Agarramos un poquito de papel. Ay, aquí estaba mi paleta. Bueno, no me la puedo comer ahorita. Y vamos a ir limpiando. Va a quedar un cagadero. Quedó un cagadero, ¿verdad? Quedó un cagadero. Aquí está nuestro cagadero. Y adentro quedó como quien dice la sombrita. Aquí le voy a reforzar la pintada. Y aquí queda. ¿Por qué no queda igual que aquí? Ahorita vamos a ver. Yo aquí ya hice mi cochinero. Limpio un poco más. Y voy a hacer eso en toda la X. Vieron que quedó un cochinero, ¿no? Quedó un disparejo aquí, de acá, de acá, de acá. Así que mi solución fue volverlo a pintar. Volverle a pasar pintura por encima de la que estábamos usando para pintar. Que en este caso pues yo estaba usando esta misma. Y por suerte me sobró un friego porque compré un friego. Pero es que todo el cosplay de Bakugo tiene muchos detalles de este color. Así que le voy a volver a pasar la pintura de pues parejo, de una manera que todo quede, espero yo, uniforme. Lo siento porque este tutorial pues no está tan guiado, pero me gusta hacer las cosas así como que guacha mi experiencia, guacha que también la gente comete errores, que no siempre te van a quedar las cosas como quieres. Y pues así, nada más le voy a pasar así por encimita. Y pues en cuanto termine de hacer eso, le voy a pasar negro por los puros hoyitos y voy a ver si me aviento unas sombreritas. Y recuerden que el cosplay de Bakugo tiene 2 puntitos. Aquí están, ni siquiera los he pintado, pero es que los dejé a lo último. Así que vamos a ver cómo se ve ya seco todo esto. Muy bien, entonces aquí ya secó la parte que quedó, según esto, como verdecita. Lo que voy a buscar es pasarle por las líneas, pues pintura que ahora sí esté cero diluida.
Y eso es lo que prosigue. Eso es lo que prosigue y después de ver cómo queda, veo si le pinto más. ¿Qué tal, chicos? Pues creo que ya quedó más o menos esta X. Lo que hice fue de un lado pasarle también la pintura por si se me hacía muy oscuro. Pues me falta pasarle por este lado. Pero quiero pasar directamente a lo siguiente que voy a hacer, que es pintarle por dentro de negro. Esto de aquí se ve muy feo. A mí se me hace que pues en algún momento puede que se nos vea cuando estemos pues con el cosplay puesto, así que le voy a pasar pintura negra por todo este pedazo y pues de preferencia que sea con cuidado para que no vayas a manchar lo que ya pintaste bien. No tengo exactamente idea de cómo es que le voy a hacer. Aquí está ya terminada con toda la parte de adentro oscura, al menos todo lo que pude pintar. Y pues aquí está, así se ve, el color ya no se ve tan diferente de algún lugar u otro. Y lo único es que le pasé una latita de barniz y pues brilla un poco. Y los detalles pues salieron, o sea, está bien. De hecho se me hace que de atrás está más brilloso que de enfrente. Y ya con las puestas se van a ir cuarteando algunos pedacitos, pero pues no importa, la verdad es que no se van a ver tanto, así que ahora vamos para otra parte del traje. Estas partes de aquí no encontré la necesidad de pintarlas por adentro, así nomás quedaron es lo mismo que la X, pero pues siento yo que le dan un resalte al traje, resalte, porque como que ese pedazo queda peso muerto, peso negro, queda mucho, así que te recomiendo hacerlas, la neta, tiran paro. Está pasado de lanza de tediosa esta parte. Empecé haciendo como que modelitos con cartón así reciclado nada más para ver cómo iba empezando a quedar. Y aquí está. Y desde eso empecé a recortar pedazos de foamy. Yo siento que me fui desperdiciando porque hacía pedazos, los recortaba hasta llegar a mi medida. No me fui a buscar patrones en internet porque no sé por qué no hice eso desde el principio. Pero bueno, todo empezó así, más o menos es como que está la forma base y espero te sirva para empezar a hacer tú la tuya. Sinceramente, a como midas es como te va a quedar, porque yo no creí que a mí me fuera a quedar de ese tamaño tan pequeño como se ve. Y cada uno. Dios mío, como podrán ver, nada salió como lo planeado. Le recorté un chorro de aquí, un chorro de aquí, un chorro de aquí y así más o menos quedó. Tengo unas medidas ahí que no van a cuadrar. Por ejemplo, aquí también le hice como que un corte para adentro. Y ahora lo que voy a hacer es llenar la parte de adentro. Y pues ya quedó con un marcador, dice así, y nada más fui checando de que entrar aquí. Igual los marcadores, mira, puedes hacer esto. Y va a quedar como que el dibujito y por ahí lo marcas. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Y me lo voy a aventar, lo voy a cortar pues con el maravilloso cúter. Y después lo voy a pasar el Dremel para que quede más uniforme. Así que vamos a empezar a cagarla con la parte de atrás, que es la que menos se ve. Ya que está todo este cochinero de los círculos, nada más fui agregando como que los detalles de pelea o de batalla. Es
gusto personal, a mí me gusta mucho cubrir mis errores con estos como que detalles de que, ay, mira, es Bakugo se la pasa haciendo un desmadre, así que se peleó y quedaron estos. Uno los hice con cúter y otro los hice con el Dremel como si estuviera abollado el metal. Por último voy a usar esta herramienta de aquí que es un cautín. No, sí, es un cautín. Como ven ya está bien usado, me falta limpiarlo, pero le voy a abrir las que son según yo como que rajadas grandes, como esta que pueden ver aquí, la quemé con cautín. Ahora pues siempre que le pases una lija a un trabajo con goma eva, tienes que calentarla con una pistola de calor o con cualquier cosa para que al momento de pintar no esté rasposo. Y ahora pues lo que voy a hacer es pasar por todos lados y con una distancia apropiada a lo que viene siendo la pistola de calor. La última cosa que me queda hacer es cubrir la parte de adentro de los hoyitos con foamy. Nada más, de verdad, nada más voy a usar foamy. Ustedes saben que siempre es bueno reciclar y pues yo reciclé muchos pedacitos de foamy en lo que viene siendo la parte de adentro. Pues ahora sí, ya tengo toda esta parte del cuello, que era lo que más me causaba conflicto del cosplay hacer. Ahora sí, puedo descansar de esto hasta irlo a pintar. Ok, pues ahora les muestro. Esta es la cosa de Bakugo que lleva en el cuello. No sé, le voy a decir collar. Pues la pinté con lata después de haberle puesto pegamento blanco. La neta, mi principal problema era que el cuello es una cosa muy llamativa y cuando lo pinté con lata no quedaba del mismo color que esta cosa. Que pues de hecho creo que por aquí se ve la lata, pues no quedaban del mismo color. Así que yo les recomiendo, si van a pintar, compren toda la pintura que sea necesaria para todo el cosplay. Yo compré esta marca Pinto, lamentablemente creo que tengo un problema. Y es que yo solamente había comprado esta hace mucho y dije, ay, pues no la voy a usar tanto. Y resulta que la fórmula pues cambió, es el mismo color, pero ya no se siente tan igual. Así que de todos modos lo voy a pintar, pero pues les recomiendo eso. Si van a hacer un cosplay completo, compren toda la pintura necesaria para que no tengan tantos colores volando. Porque, por ejemplo, esto se ve un poco, pero esto que son los brazos, que todavía no los termino, se van a ver un friego en el cosplay. Y si se ve disparejo, pues no sé, si tienes TOC te va a dar un problema, pero pues va, ni modo, a pintarla. Me aviento muchas cosas cuando hablo. Miren, aquí ya está toda pintada, nada más le estoy haciendo un baño con agua acrílica, acrílica con agua, nomás la dejo reposar tantito y la empiezo a limpiar con un trapito o con algo, ya queda como manchada, ¿no? Y ahí ya nada más fui rellenando los detalles con negro, ya sea los golpecitos y los orificios que tenía. Y al final le pasé una latita que brillara, para que se viera pues parejo a los demás y así quedó esta parte del cuello. Esto de los brazos lo hice primero con cartón, así nomás me encontré un cartón de Kotex, vaya, y lo fui forrando con foamy de ese que te encuentras en la papelería. Y así nomás, las medidas las fui sacando conforme mis brazos. Siento que me quedó un poco apretado al final, así que tú date una medida un poquito más extensa, porque no vaya a ser neta que con la capa que te genera la ropa ya quedas más grueso el brazo y ya te hace más problema. Y así nada más me fui haciendo como que esta forrada. Y le agregué este detallito extra como que a las esquinas. También ese fue uno de los más grandes errores de haberle agregado esto tan delgado, porque sí hacía más gruesa la figura. Después de esto fui separando por partes, así nomás, la fui separando por partes para ponerle en cada lugar los cuadritos y una parte, la parte de abajo, la dejé limpia. Se supone que así está limpia y aventé pues estos cuadritos que miden 3.5, perdón, y ya nada más lo fui pegando, creo que son 4 en cada lado. Y sí, nomás, y hice unos circulitos. Estos circulitos son muy tediosos, son muy batallosos, pero sinceramente es detalle que vale totalmente la pena que el cosplay tenga. Y se me iban volando, iban saliendo volando cuando los estaba lijando. Ahí, no sé, tengan paciencia, porque esto es de lo que más me dio flojera hacer, pero siento que valió un chorro la pena. Aquí nomás estoy rellenando el video hablando, porque pues para que no me tumben el video. Creo que esta canción tiene copyright, así que espero que todo bien. Y pues ya todo lo fui pegando con silicón. Sinceramente no me fue quedando el trabajo más limpio del mundo, así que los detalles que iban quedando los iba rellenando con color negro. Aquí le estoy poniendo ya su capita de pegamento para rellenar detalles. Esta vez no usé el Plastidip, ahí de repente agarro uno, agarro otro, y este ya quedó pintado.
También le fui pintando le pinté con lata al principio, porque pues ahí la tenía para aventarme la primera capa que quedara parejo y ya después lo pinté con la pinto y miren, queda bien perrón. Ahora otra vez el lavado negro que hicimos pues con la parte del cuello y nada más esos orificios muy chiquititos que quedan pues con negro. Y creo que ya ahí nomás se las voy a mostrar, que está muy pues acabada. Espero mostrarla porque no quiero volver a grabar eso. Y si sí, pues vaya voy a volverla a grabar. Y al final de eso pues les pones tu latita, ya sea de color mate o de color brilloso, para que se quede sellada. Estas latas las compro en cualquier papelería pues grande. Creo que no las enseño en el video, espero enseñarlas en algún momento. Ahora que pues a la máscara siento que no le eché ganas, porque busqué una máscara así nomás. Me fui a una papelería y dije, deme esta. Y a esa le quise hacer el recorte y pues le busqué esta forma. No era exactamente la de Bakugo, pero era una como que se acomodaba a mi cara. Y pues va, ahí le fui recortando porque no encontré otra manera más sencilla de hacerla, o no sé, que me andaba complicando la vida. Y nada más le agregué como que esto extra porque se le iba a poner con foamy. Tenía que tapar las entradas que se miraban de mi cabello, porque la peluca que compré no tenía tanto cabello y se me miraba pues lo mío, lo natural. Y pues le puse estos pedacitos de foamy. No pega muy bien, pero pues ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Y va, todo lo fui así, echando así. Y así quedó pintada la máscara. Fue un poco tedioso porque el plástico no pega muy bien con el foamy. De hecho, este pedacito de aquí lo voy a volver a pegar. Pero aquí están los pedacitos con el elástico. Y sí me ha aguantado. Ya me ha aguantado varias puestas y nunca se ha roto. Y por cierto, aquí en el detalle de los ojos le agregué más foamy. Eso ya mídelo con tus ojos, porque como te lo vas a maquillar, siento que te ahorras mucho espacio si le pones más foamy. Y yo aquí pues le puse más foamy para que no se viera tan rojo el maquillaje. Bueno, tan negro, perdón. Y pues para que se viera más cerrada la máscara. También siento que se ve mejor. Eso no lo grabé porque ya lo hice de último momento. Aquí están los pedacitos pegados y pues así quedó. La neta, siento que tiene un parote porque al menos a mí me tapa las entradas que se me ven con la peluca. Esto no tiene pierde, es puro foamy. Es puro foamy pegado sobre sí y con pegamento para poderle pintar un poquito más fuerte. La verdad que no me quedó como quisiera, pero no le eché muchas ganas a este pedacito. Así que sí te recomiendo hacer algo más competente, porque yo sí neta me quedé muy de flojera. No tiene mucho pierde, sinceramente, solo fue un pedazo de foamy que puse atrás de la peluca. De atrás, sí siento que lo dejé feo, que creo que le debería dar el mismo acabado de enfrente, pero nomás estoy pensando en que las fotos van a ser de frente y no detrás, así que no puse tanto esfuerzo. Claro que sí lo pinté y así, pero no sé, no le di tanto esfuerzo. Y sinceramente esta parte del cosplay me incomoda mucho, pero es necesario. Y creo que ustedes, si lo hacen, pueden hacerlo más grande, porque a este tamaño no se ve tanto. Listo, pues ahora lo que sigue es hacer los guantes. Yo lo primero que hago con los guantes es pintarlos, pero creo que lo más difícil aquí es conseguir unos guantes parecidos a los que yo consigo, porque estos, pues como quien dice, el estar ya hechos es lo que le hace el parote. Estos yo los compré en una tienda llamada Waldos, que está aquí en México, que es así como una tienda de chinos, un poquito más como que franquicia. Pero algo que te recomiendo es comprar unos guantes en ferretería que sean de tela. ¿Por qué? Pues primeramente tela para poder pintar la tela y darle ese color que queremos para el traje. Creo que ese es como que el principal. Y ya pues como tiene detalles, aprovecharlos. Espero yo que te sirvan. Estos guantes que compré no son mi talla, están más grandes que lo que deberían.
Pero creo que eso te ayuda mucho, ya que el diseño de Bakugo tiene las manos muy gigantes y aparte con todo lo que trae puesto, que se vean enormes, también ayuda a que pues, sea más imponente el asunto. Así que estas tallas que agarré, que creo que es talla 9, sí es talla 9, que no me queda, igual te tira el parote, al menos si quieras hacer ver al personaje más apegado a un Bakugo fuerte, tosco, musculoso. Y así es algo más pequeño, pues busca algo más chiquito. Pero esto es a lo que me apegué. ¿Y con qué lo voy a pintar? La voy a pintar con pintura acrílica y le voy a pasar un poquito de agua. Estoy buscando que la gomita de aquí, se siga quedando con el color negro. No sé si lo logré hacer, limpiándola así un poquito con agua. Y primero vamos a pasar este color, ya que es el más claro, que va a ir de la parte de aquí, y negro de esta parte. Aquí ya quedó el guante todo pintadito. Te recomiendo que pues te puedes acercar, le puedes estirar el guante y ver de que si faltaron pedacitos por pintar, buscarle algo así como imperfecciones que hayan quedado, o hacer todos los movimientos que harías con este guante por si ves que algún lugar faltó de pintar, o si lo quieres dejar así, lo puedes dejar así. Yo sinceramente, aunque veo que esto también le falta mucha pintura, esto casi no se ve cuando tengo el guante puesto. Aquí estoy haciendo una probita, se me ve la mano bien chonchita, porque esto al final me quedó muy apretado, pero sí, miren, ya no se ve para nada las manos cuando muevo la manita aquí por este pedacito. Pues ahora lo que sigue es pintarle la parte de aquí de negro, y esta vez nos vamos a ir con más cuidado porque el negro penetra un chorro el color de la tela y pues no te puedes equivocar. Te puedes equivocar, ¿no? Pero pues igual un poquito más de cuidado. Un pequeño tip que yo doy es pues al principio, al mero principio, igual aquí tenemos nuestra agua por si acaso, es pintar las orillas y ya que tengamos el margen coloreado, ya empezar a colorear más a gusto el resto del guante. Dale, que se me mochó el audio de esa parte del video, pues ahí puse la mano y hice esto a mano. Válgame, cómo estoy redundando. Pero sí fui aventándome esto. No tengo ni idea de dónde saqué este patrón. Creo que de algún cosplayer que vi en Instagram. Pero pues esas fueron las figuritas que quise aventarme. Nudillos y falanges. Y pues la parte de arriba de la mano, no sé cómo se llame. Estuve reciclando el diseño que había hecho cuando empecé a hacer este cosplay. Pero ahora sí un poquito más limpio. Esto lo hice con foamy. Con foamy de 6 milímetros. Y pues válgame, es una flojera, es igual que en la parte del antebrazo, pero hacer pieza por pieza vale la pena, te quedan unos guantes bien pasados de lanza. Y les fui haciendo el circulito, pues igual con una tapita de lo que sea que me hallara por ahí, recortando. E igual, cada uno sacándole con la herramienta rotatoria el detallito de que estuvieran pues, lijados y dados forma. ¿Qué onda? Ah, pues ahí, pues lo que les estoy diciendo, ¿no? Tengo sueño, plebe, tengo sueño. Pero quiero terminar este proyecto. Ya que tenemos las 5 bolitas, lo que queda hacer es las falanges. Y para las falanges yo me aventé unos cuadritos de 2 por 2.5 y van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los 2 pulgares van a ser de las falanges grandotas y más o menos pues este vendría siendo el tamañito en que van quedando. Y así nada más las van acomodando. Yo pues me voy a aventar toda la mano. Y ahora pues para las 4 puntitas de dedo, las 4 puntitas, las uñitas, me aventé unas de 1.5 por 2 más pequeñas para que queden como que en la pura puntita. Y de estas nada más van a ser 4 porque pues el dedo pulgar así se va a quedar. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora se viene que estas les voy a dar una forma. No me gustaría que se vieran así cuadradas, así que nada más les voy a cortar la orillita. Ahora que pues voy a agarrar esta y lo único que voy a hacer es que de un ladito le voy a cortar. Y así le voy a hacer con toda la santa mano.
Ya quedaron las piececitas, ahora falta hacer esta pieza de armadura de aquí. Aquí está ya la pieza, le hice de arriba 7.5 centímetros y de abajo 5.5 centímetros. Y aparte le voy a dar esta forma, que sé que no la tiene, pero quiero que sea como la textura que tienen las granaditas. No sé, esto ya es como que una opción mía que le estoy dando al traje. No tengo ni fregada idea de por qué estoy haciendo esto, pero es como que el diseño que le quiero dar. Y nada más aquí le voy a dar como que una curvita para que se vea más ergonómico, más como que si es un guante. Así que nos lo vamos a rifar. Pues bueno, ya está aquí como que la formita y le voy a hacer los circulitos con esta de aquí. Y ahora les tengo un amargo recordatorio, es todo aquello que lleve goma eva con lija se tiene que calentar para que se pueda pasar el primer por encima y no se vea todo feo. Así que ahora voy a calentar pieza por pieza de las que le haya pasado lijas. A estas no les pasé lija, sin embargo están muy planas, así que de todos modos le voy a pasar calor para poderlas hacer más convexas o cóncavas, no me acuerdo cuáles. Y que esté como que más así, que encaje con el dedito. Para que no salgan volando de que así. Las voy a pintar cada una con una pincita y qué flojera. Pero bueno, eso va a pasar. Muy bien, ya están todas las piezas. Ahora lo que sigue es darle una pintada. ¿Y cómo hacer la pintada? Pues por ejemplo aquí no me quedó muy bien en las orillitas. Y a todos en las orillitas, haz de cuenta que con un poquito de agua y de pintura negra le voy a dar así como que un sombreadito. No se está viendo muy bien, pero igual es como que una prueba. Y aquí adentro le voy a pintar de negro cada uno de los hoyitos. Y ahorita me voy a pasar con un marcador de acrílico y le voy a hacer detallitos aquí en las orillas como si se le estuviera cayendo la pintura. Aquí está ya, por ejemplo, una pieza de dedito que tiene sombreadito aquí abajo nada más. Y estas que son las que más me dieron pelea, que son los nudillitos. Y por ejemplo, miren, aquí hay una pieza que se le cayó un pedacito de pintura. Espero yo que a ustedes no les pase, pero les voy a poner unos detalles con marcador plateado, que pues más que nada porque es acrílico, ¿no? Y así nada más le voy a pintar este pedacito como si se hubiera despintado, que claro, pasó en la vida real, pero si abajo estuviera como metal. Y así me voy a hacer con algunas piezas y les voy a hacer, por ejemplo, a esta la pieza de aquí, la más grande de la mano, unos detallitos en metal como si por las orillitas se hubiera despintado. Le puedo meter el dedo para que se vea despintado, o simplemente le paso así el marcadorcito. Pero sí, me agrada mucho hacerle ese estilo de pintado para que no se vea tan plano a lo que vamos a tener del traje. Y por ejemplo aquí en el nudillo, pues como se supone que también pues son manos, golpea, supongo que yo con el nudillo es con lo que tiende más a despintarse. Así que así los empiezo a despintar y a pintarles el margen a cada una de las piezas, como que estilo libre y a como la vea yo y a como haya piezas que se despintaron en esos pedacitos. Aquí están ya nuestras piezas de la mano, todo este pedacerío. Qué flojera la neta, creo que les agregué de más plateado, pero bueno. Y lo que sigue es que le voy a poner laca por encima para que la pintura no se caiga. Qué flojera que todavía no las puedo pegar al guante.
Y ahí están ya las piezas. Ahora lo que sigue es pegarlo al guante. No sigas este tutorial totalmente como yo. Yo no sé por qué me pongo el guante para pegarlos. Te vas a quemar, pero pues yo nada más les pongo silicón caliente, así por encimita, así, tit. Y ya empiezo a pegar por donde van a ir las piezas. Esta la alzo un poco, no la pongo tan abajo, con que le dé espacio a los nudillos. Pero todo esto de aquí técnicamente no se va a ver porque vamos a tener ya sea que la granada o la parte metálica de cuando se quitan las granadas Bakugo. Pero así está, y así me voy a ir pegando todos los pedacitos. No te pongas el guante, te vas a quemar. Y pues vamos a verlo ya terminado. Pues aquí quedó, así quedó nuestro guante. La neta que este dedito me quedó bien separado, pero pues ¿qué se le puede hacer? Y ahora nada más queda de que te lo pones y ves qué onda, si te quedó bien, si hay algún problema o algo así que puedas reparar o no. A mí la neta mi dedo llega hasta aquí y no se va a doblar tanto, pues porque no existe eso, la neta, esto, o sea, yo lo tengo el dedo hasta allá. Y bueno, lo que sigue, o al menos lo que voy a hacerle, es que estos pedacitos que se quedaron sin pintura los voy a repasar con la brochita con pintura para que quede más oscuro todavía. Y ya sea que los repaso con un chorrote de agua o con un chorrote de acrílico, pero el chiste aquí para mí es que se siga pues viendo negrito. Y ahora sí, ya quedaron los guantes. Eso espero. Creo que se les puede incluir algo más. Pero yo de momento, miren, este era mi guante de hace años. Y lo que le había hecho es que le había puesto sombrita en donde se doblan los dedos y aquí en la mano. Y no lo logré, no lo he logrado. Necesito más tiempo y darme la paciencia de que me quede bien. Pero de momento así lo voy a dejar y les voy a decir que ustedes pueden hacer eso. También a este guante viejo le hice unos hoyitos para poder usar el celular. Creo que estos no, estos simplemente si quiero usar el celular o si quiero tomarme fotos pues me voy a poner los guantes. Si quiero usar el celular pues sin guantes. Y así ya se ve con esta prop que me quedó muy chiquita. De hecho no puedo mover bien el brazo, así que le tengo que recortar un poquito aquí del fondo que quedó volando y lo voy a pintar de negro. Y pues aquí está ya la prop. Como les digo, todo esto que había quedado en negro no se va a ver porque pues va a estar tapado por esto. Pero así ya más o menos queda, como la ven. Pulgar arriba, pulgar abajo. Saludos. ¿Y qué sigue hacer? Sigue hacer las granadas gigantes. Y pues ya, siguiendo esta parte del tutorial, ya tienes prácticamente todo el cosplay de Bakugo, al menos la armadura. Para los pupilentes y la peluca, aquí abajo les dejo en la descripción las tiendas que utilicé para comprar. Y pues gracias por ver este video. Si gustas también voy a estar subiendo el de cómo hacer las granadas para que puedas hacerlas tú. Y pues creo que eso es todo lo que te puedo ofrecer. Igual aquí abajo la cajita de comentarios está para ti. Y pues saluditos. Bye. La última y nos vamos. Ahora sí vamos a ver cómo hice esta cochinada de granada. Y pues nada más, sé que al final del video no les muestro, así que nada más le pongo que pues al mero final, lamentablemente aquí se me fue la pintura, pero todo esto lo dejé color negro y le puse tantito de esto lo tengo que corregir después. Y pues vamos a ver cómo fregados quedó esta cosa de aquí hecha. Ahora sí que dejé lo más perro para el final de lo que todos me estaban hablando durante este tiempo. Ya les tengo tutorial. Y esto lo fui haciendo a medidas de mi mano. Neta, lo fui haciendo como si fuera una piñata. Aquí hice estos círculos que se supone que nada más me iban a caber en el antebrazo. No era mucha la medida. Y todo lo fui haciendo con cartón reciclado o con papel cascarón. Esto de aquí iba a medir 25 centímetros pues de diámetro. Y le fui agregando cartón. Es cartón reciclado. Y ahí nomás lo fui pegando y le fui poniendo refuercitos. Igual todo reciclado, no sé por qué. Pero pues bueno, así me la quise aventar. Al principio se siente que va a quedar feo, pero no sé qué pasó. Este chiquito es de 13 centímetros de diámetro. Es mucho más pequeño porque pues válgame, tiene que tener como que esa forma cuando le pongamos estas líneas grandes. Que la medida no la tengo, pero sí le di 1 centímetro para poderle hacer unas
unas uñitas que le pudiera pegar al círculo para que quedara, bueno, ahí se va a ver la forma. Ahí ya me quedé un rato esperando a que se secara. Y así iba quedando. A esto le puse esta parte de arriba para que ayudara con la forma de granada que se va a hacer con las tirotas que vamos a agarrar de cartón ahorita. A ver, ya pegado. Ya está pegado y aquí están las tiras de cartón reciclado. Y así nomás las fui pegando por todo el traje. Sean más, sean menos, tú haz las que encuentres necesarias. Aquí no tengo un número, yo solamente fui reciclando la misma caja de cartón para hacer toda la granada. Evidentemente la parte de abajo son pues más chiquitas, así que se pudieron haber cortado la mitad las grandes y ahí queda, mira, ahí como queda perro. Y nada más le fui recortando pedacitos que pues no me ayudaban con la mano. Y esto lo quise hacer más para adentro, está más complicado, recórtalo nada más y ahí quédate un rato con el silicón hasta que se seque. Es de flojera, pero así ya queda de esta manera. Ya que queda de esta manera, ¿qué es lo que sigue? Pues reforzar un poquito más con pedacitos de cartón. Esta parte de aquí pues reciclado cartón para que se pegara mejor lo que viene al rato, que es el foamy. Y también estas pues uñitas que fui pegando por todos lados. ¿Por qué? Porque lo vamos a forrar con foamy y para que no se vea que tiene un esqueleto de cartón. Pero pues no se va a ver, al final espero yo que no se vea. A ver, ¿ya terminaste? Sí, ya. Aquí viene lo horrible. En serio, nada más le pegué así foamy, así como si nada, lo fui forrando de la manera más horrible posible. Y válgame, en serio sí está feo, guachen ahí como agarro los pedazos de foamy, a como va quedando lo voy recortando y lo voy pegando. Pero tengan fe en que no está tan mal. No sé, neta de profesionalidad, no sé. Pero pues de reciclaje ahí sí me aviento unas cosas que me dan mucha flojera. Y ya, nada más esta parte sí estuvo tediosita porque le quise sacar la forma a esto de enfrente para ponerle un pedazo de foamy más grueso. Este sí es de 6 milímetros, se me hace, o de 4. Pero el otro es foamy de papelería. Y ya que le saqué, ahora sí lo pegué. Lo recorté y lo pegué. Ya está pegado. Sí, ahí estoy pegándolo. Y por acá también más pedacitos de foamy. Y ahí los dejé un rato y nada más le pasé el cúter. Estos también creo que son de 13.5 centímetros para que se la rifen. Y no le hagan caso a eso que puse ahorita. Ahorita van a ver cómo nada más me fui agarrando pedacitos de hoja reciclada y le fui recortando hasta que se viera la forma. Pero eso lo van a ver al rato. Aquí, pues miren, me queda un poquito más disparejo, así que le voy recortando conforme a la marcha lo voy haciendo. Neta, no soy muy profesional, plebes, no sé qué rollo. Pero ahí está lo que les decía, de que eso nomás lo fui así como recortando para no sacar la medida exacta. Y ya, ahora sí con foamy. Y ahí quedó, no quedó al 100, no les tengo que decir, no quedó al 100, pero pues bueno. Y a lo demás también lo cubrí. Lo cubrí con foamy del chiquito, de abuelo, foamy reciclado. ¿Y qué? ¿Qué sigue después? ¿Qué? Esa parte de atrás. También, igual mismo procedimiento. Aquí nada más le fui como que la forma para que quedara cuadradito de enfrente. Se miraba feo, neta. Por eso se la tuve que hacer, porque el plan era como que darle la vuelta, pero al final se miraba feo. Y pues bueno, así nomás quedó. Igual lo mismo que hice enfrente, pero atrás. Con un circulito y ahí. Pero checa que quepa tu mano, porque si no, pues qué chiste, ya valió. Obviamente esto lo voy a hacer sin traer esa parte de la armadura plateada. Es nada más, pues, sin la armadura ese pedacito. Y ahí fui buscando como que las medidas para que poderle poner los los cuadrados. Y ya las encontré, según yo. Y las medidas, los chiquitos son de 6 centímetros cuadrados y los grandes son de 8 centímetros cuadrados. Ahí nomás le fui pegando, no me fui muy exacta y conforme a la marcha también le fui recortando. Pero pues bueno, me hubiera gustado que fueran 2. O bueno, si es de 4 milímetros, que fuera de 8 milímetros. Así hice las primeras, pero no lo hice. Así quedó. Y ahora pues vaya, nada más así a mano le hice esa parte de arriba. ¿Qué es esa parte de arriba, La agarradera. Vamos a decir la agarradera. Y para ahorrarme goma eva, le hice con... ¿Cómo se llama eso? Unicel.
con unicel, esa parte de arriba. Y ya, esos 2 pedacitos de goma eva y ese de unicel. Y aparte, pues en las orillitas lo cubrí con foamy de la papelería, del de 2 milímetros. Y así iba quedando. Así quedó, nada más recortadito y una pegada. Siento que queda un poco frágil. Siento yo. Pero no hice nada al respecto. Ya después nada más este detalle como que son clavos, así que pues así nomás me los aventé. Y ahí quedaron ya pegados, no grabé eso, excelente, grabé un pedacito así nomás. Ya, nomás le marqué los detalles, ahí le marqué los detalles que iba a hacer y fui empezando a lijar para que no quedara tan fea la forma. Y pues neta ayuda mucho esa herramienta rotatoria. Tiene un parotote, no se ve en la cámara, pero sí tiene un parote. Y a cada cuadrito le apliqué su lijada. Es una flojera y neta usen máscara, que ese foamy que suelta es al final terminan tus pulmones y vales concha. No se lo hice a la parte plateada, la granada, nada más a los cuadritos, ya saben, caliente para que no se ponga feo con la pintura. Apliquen calor, pero no tan cerca que luego se cae el silicón. Y ahora sí con este cautín. Hice los detalles totalmente con cautín y sigan usando máscara, que igual el foamy quemado tampoco es muy sano. Ventanas abiertas y todo. Creo que grabé todo el perro proceso de los detalles. Intenté darle un detalle a cada cuadrito. Porque sí, porque nada más hice una granada. Por el amor a este video. Y la otra, no, de plano no, ahí la dejé en mi casa. Saludos, amiguitos. Estoy hablando nada más para rellenar el audio de este video. Ocupo agua. Ya tomé agua. Tomen agua, Tomen agua, que si no toman agua se mueren, pues. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ay, lo siento por tardar tanto en hacer esta parte del video. Pues miren, ahí estoy poniendo el detalle del clavito. Pablito clavó un clavito. Y ahí quedó con todo detalle, con un lujo de detalle. Ya está agarrando forma, a pesar de ser un desastre, está agarrando forma. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué sigue? Creo que sigue ponerle lo que cubre, ¿no? Para poderla pintar. En este caso sí usé Plastidip. Este Plastidip lo pueden comprar en tiendas para automóviles. Yo lo compro en AutoZone aquí en México. Es una capa de vinil para poder pintar sobre el foamy. Y le di 2 acabados, le di 2 capas, perdón. Y ya después de esta le puse con... Bueno, no le quería pintar esa parte la quería pintar con acrílico, que es pues la pintura así nomás. Pero sí quería pintar con lata lo verde, porque de ese color eran los demás. Y así quedó. Y ahora sí, pues fui pintando con el mismo color de hace rato todo este pedazo. Fueron como 3 capas, 2 o 3 capas las que me tuve que aventar y quedaba bien. Quedaba decentemente bien. Y ahí estoy pintando y pues creo que porque ya me aventé directamente la de negro. No me gustó cómo quedó lo negro en la parte verde, pero pues ni modo, que se le puede hacer. Ya lo hice. Y pues bueno, le van dando ese baño de pintura acrílica con agua para que quede y se metan los detalles. Aunque al final los detalles los van a terminar pintando a mano, pero les tiro un paro. También no sé por qué, pero pinté de negro todo el interior. Me gustaba así que se mirara negrito el interior. Después de eso, pues nada más me fui pintando detalles según yo. Así, pintar los detalles de negro y pintar detalles de plateado. Así se miraba, pues ya casi terminada. Ahora nada más a pintar los detalles estos de negro y a pintar los demás de plateado. Y pues me voy a esperar a que se vengan los de plateado. Me albureé sola. Hace sueño, plebes, hace sueño. Esta parte de adentro la rellené con muchísimo negro, porque se supone que de ahí salen las explosiones, así que la dejé muy oscura al final, creo que no sale en este video. Y ahí eso lo fui rellenando de plateado, para que se vea como que la pintura se cayó. Y creo que le agregué verde clarito, así como luces. Pero no lo sé, no sale en este video. Según yo sí las agregué. Y las agregué con marcador acrílico, pero lo pueden agregar con pintura acrílica. Bueno, es que esos marcadores tienen un parote, pero pues también lo pueden hacer a mano.
Oh, que la fregada, quiero que salga la parte de la pintura. Lo siento para aquellos que ven este video en otro idioma, si es que alguien lo ve en otro idioma, digo puras tontadas. Hay también pedacitos de plateadito, así, con el pincel medio sequito. Tira paro, tira paro. Ahí está lo verde que les decía. Era más clarito y le di un poquito más de luz. Un poquito. Y ya nada más, creo que de ahí sigue pintarlo. Lo pinté con sellador color brilloso. Me gusta mucho cómo queda con brilloso este traje, así que todo lo aventé con brillosito. Pero bueno, ahí estoy rellenando detalles. Y después de los detalles, ahí está, es este sellador. Y así más por todo. Casi se gasta en la lata, pero bueno. Y creo que ya lo que sigue nada más es que vean cómo queda puesta. Así que nada más les dejo el pedacito de cómo quedó puesta. Me agradó un chorro cómo quedaron, pero a mi medida de la mano quedaron muy grandes. Aún así, por cuestiones de este video, espero les haya gustado cómo quedó. Ahí está el pequeño tutorial y espero lo entiendan. Si no, aquí abajo en la caja de comentarios, ya saben, está abierta para ustedes y para contestarles mensajes. Que pues así nomás quedó. Está cómoda, pero está muy grande. Igual, ya entiendo por qué Bakugo se la pasa siempre enojado. Estas cosas son muy incómodas de traer puestas. En serio que este vato estaba muy morrillo cuando hizo el traje. Ay no. Te quiero mucho, Bakugo. Y ustedes también por ver este video.